A ver, platicamos un poco sobre un balance de esta elección, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Ese 30% avasallador, ¿se lo esperaban o no se lo esperaban? ¿Creían que le iba a ir mejor a los independientes? Tratemos mejor primero de hablar de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Qué significa la derrota tan fuerte del PRI? ¿Qué significa el triunfo tan alto de López Obrador? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ves tú? Pues nosotros lo vimos desde un espacio como Jalisco, que creo que Jalisco es quizás un poco más representativo de lo que se vive en otros estados que inclusive la Ciudad de México. Nosotros lo vimos desde un proceso de una construcción de varias candidaturas independientes. Nos dimos cuenta que fue una campaña, pues, las más grandes de la historia del país, incluso en los conteos distritales seguramente nos tocará hablar un poco al respecto, ¿no? De que fue una campaña que creo que no dio las capacidades del INE ni de la gente que donó su tiempo como funcionaria de campaña, y pues creemos que la derrota del PRI pues ha sido resultado de pues un montón de errores obviamente de su partido, pero también de movilizaciones en las calles de hace muchos años, ¿no? El hecho de que Enrique Peña Nieto haya llegado ya en su segundo año de gobierno, ya era un pues presidente muy impopular, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver la decaída de un partido que había sido hegemónico por muchísimos años. A mí me sorprende que pues Morena esté en espacios donde, por ejemplo, no había existido alternancia. Sí. Eso te habla de, pues creo que Morena fue un partido que pudo comunicar muy bien, ¿no? El cambio que representaba frente a otro partido que había sido hegemónico. Entonces, pues muy expectante de lo que va a suceder en los próximos años. Creo que hoy toca un muy buen escenario para hacer oposición en este país, una sensata, una responsable, incluso reivindicar lo que significa hacer oposición en este país. Y yo confío que si las personas que ganaron puestos les va bien, en el sentido de que les va bien para gobernar bien, quiere decir que le va a ir bien a México, pero también creo que toca pues que no vuelva a suceder lo que sucedió en el 2000, ¿no? Que todo el mundo estaba muy esperanzado, pero creo que ahí se delegó el cambio, ¿no? Creo que no hubo nadie que fiscalizara al presidente, creo que hubo una especie de, pues, no corresponsabilidad de lo que implicaba pues un gobierno de cambio, ¿no? No solo implica una figura presidencial, implica estar fiscalizando cada uno de los ayuntamientos, implica fiscalizar los procesos estatales. Entonces yo confío en que eso pueda suceder en los próximos años y no delegar el cambio como ya sucedió en el 2000. Ana, en Jalisco también los resultados es como una segunda alternancia o una segunda transición en Jalisco, ¿no? Ya pasaron del PAN y de la desaparición del PAN al regreso del PRI y ahora la evaporación del PRI y ahora con Movimiento Ciudadano. Pues sí, yo creo que vimos un voto de castigo muy fuerte a nivel nacional y en Jalisco. Las personas ya vieron que ni PRI ni PAN son lo que nos merecemos, entonces optaron por opciones de cambio. En algunos casos pues fue Movimiento Ciudadano quien se llevó la mayoría de las alcaldías del área metropolitana de Guadalajara y de las principales ciudades de Jalisco. Y Morena, que pues la verdad fue impresionante cómo pasó de ser un partido que en 2015 perdió el registro estatal a ser ya la segunda fuerza en Jalisco. O sea, es verdaderamente impresionante, sí. O sea, quedan Movimiento Ciudadano primera fuerza en Congreso, Morena en segunda. Lo que pasa es que en muchos espacios al Congreso local y en algunas zonas municipales iban en coalición. Y en muchos de esos distritos y en muchos municipios el PAN quedó en primer lugar en votación cuando lo veías como desagregado, ¿no? Entonces también es un punto de vista interesante porque si bien la gobernatura se ganó solo a través de Movimiento Ciudadano, cuando te vas a las estadísticas de quienes ganaron por votación de partido en los distritos, el PAN fue quien se llevó muchísimos votos, ¿no? Un partido que ya veían como una cuarta, quinta fuerza, entonces también es muy interesante ese escenario para lo que pasa. Que había desaparecido con Emilio, ¿no? Y luego regresó entonces, ¿estás bien? Pues quedó muy debilitado. Quedó muy debilitado, ok. En el caso de la presidencia, ¿qué le atribuyes tú a ese fracaso tan fuerte del PRI? Pues sus excesos. Yo creo que ya no es sostenible toda la corrupción, todos los escándalos que ha habido. Y me da muchísimo gusto que tantas personas hayan salido a votar y siento que fue como si el pueblo de México diera un manotazo así de ¡ya! ¿Sabes? Y cambio a otra cosa y digo, bueno, vamos a ver hasta qué punto Morena y el equipo de transición y el nuevo gobierno es capaz de dar resultados a tantas expectativas que hay de la población. Pero yo creo que es muy buena noticia que se haya respetado la voluntad de la mayoría de las personas, que se haya conducido el 1 de julio con tanta institucionalidad y que tantas personas pues hayan participado. Yo creo que eso, siento que en este 1 de julio transitamos de ser una democracia joven y medio frágil a una democracia más consolidada. Más robusta, ¿no? Sí. ¿Coincides con esta lectura, Roberto? Sobre todo pensando en la Ciudad de México, donde tú competiste, en donde vimos que el PRI se fue a tercer lugar, los peores resultados en su historia electoral. Exactamente. Y Claudia Sheinbaum ganó con, me parece que más de 15% de diferencia, ¿no? Sí. A ver, creo que también a nivel federal incluso, sí es cierto que es un voto de castigo por el tema de corrupción,
Pero esos votos de castigo ya los habíamos visto antes, ¿no? Los cambios en los estados que estaban hartos del PRI cambiaban al PAN o al PAN-PRD o a Morena. Y creo que ahorita yo genuinamente siento que un análisis serio de la situación, que además nos toca hacernos a nosotros como fuerzas políticas, tener una reflexión seria sobre qué fue lo que ocurrió, debe incluir que para muchas personas esta fue la primera elección en años que genuinamente había algo en juego, que no simplemente estaban yendo a votar por el menos peor, que no simplemente estaban yendo a votar para castigar al que fue corrupto, sino yo sí creo que para muchas personas, o al menos lo que vivimos en la Ciudad de México, fue una elección que significaba algo, ¿no? De alguna manera un triunfo histórico para muchos de la reivindicación de luchas sociales que se habían dado a lo largo de mucho tiempo, que también es importante ponerlo en el mapa, ¿no? Yo cuando, después del día de la elección, yo mencioné que había que reconocer que Morena, al menos en la Ciudad de México, nos había sido la fuerza política que mejor logró transmitir que era la única opción real de cambio, por muchas razones, porque tenían infraestructura de partido, porque tenían años trabajando, pero también porque genuinamente es lo que habían representado durante mucho tiempo. Es algo que tenemos que entender. Nosotros fuimos esa opción en 2015 con la victoria de Pedro Kumamoto allá en Jalisco. Creo que la gente que votó por nosotros, por las candidaturas de Vamos a Reemplazarles, también fueron personas que votaron con esperanzadas, con ilusión, pero también de alguna manera como una apuesta hacia futuro, ¿no? De ahí viene una nueva generación que va a cambiar las cosas. Y yo siento que somos una fuerza política que a ver, sin tener los recursos de un partido político, que sin tener todas las estructuras, que llevamos trabajando sí con una diputación independiente, pasar a lanzar 17 a nivel nacional y tener las votaciones que tuvimos, creo que es algo importante que también vale la pena estudiar. En la Ciudad de México tuvimos 6 veces más votos que casi cualquier candidato independiente al Congreso de la Ciudad de México y también más votos que casi que todos los candidatos independientes a alcaldías también. Además, pero ustedes pusieron el ejemplo, la verdad, dejaron las candidaturas independientes con un buen nombre después del mal sabor de boca de las candidaturas de los presidenciales o presidenciables. Desde el proceso de firmas, por ejemplo. El proceso de las firmas, ¿no? Que ustedes fue impecable, que lo lograron, que lo hicieron además con ayuda realmente ciudadana, no compraron firmas, no compraron votos, o sea, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ustedes, felicidades por haberlo hecho, pero sí creo que a mí sí me decepcionaron los resultados. Yo sí esperaba mucho más, por lo menos, no por las campañas que ustedes hicieron. Yo vi las campañas en redes sociales al menos y se veían fantásticas, ¿no? La de Pedro, la tuya, lo platicamos aquí varias veces. Al mismo tiempo yo veía que tú ibas a cada rato a cada plaza pública, igual tú, veías sus mítines. Yo estaba genuinamente emocionado, ¿no? Pero pues al final triunfó la partidocracia. Y seguimos emocionados, ¿no? Yo creo que, tal vez las expectativas en redes sociales marcaban que debíamos ganar absolutamente todo, pero creo que por un lado está esa evaluación de Morena y un voto de hartazgo con todo lo demás. Pero también creo que hay que reconocer nosotros los límites de infraestructura que teníamos que no eran menores. De entrada, nosotros tuvimos en la Ciudad de México un solo impacto en medios, o sea, un solo comercial, contra quién sabe cuántos cientos o miles que tuvieron los partidos políticos, ¿no? Es decir, hay una discusión sobre la legislación electoral que hay que tener, sobre la condición de disparidad y también de reflexión de nuestro grupo político, al menos de ver cuál es la mejor forma de organizarnos para los resultados que tenemos que tener. Y de autocrítica, ¿no? Y de autocrítica. Definitivamente creo que nosotros, bueno, y aparte somos un movimiento muy joven, ¿no? Nosotros llevamos 4 años, veníamos de un proceso de venir una locomotora desde que ganamos en 2015. Yo que estuve en el equipo de Pedro, pues no había un poco margen para poder parar, ¿no? Imaginarnos qué tipo de movimiento político queremos ser y creo que hoy es una oportunidad perfecta para replantear eso. Y hablando sobre el tema de qué sigue para el sexenio y el tema de los presidenciales, yo creo que incluso hay que cuestionarnos sobre nuestro sistema presidencial, ¿no? Sí, yo lo decía a mucha gente, es que vean, dense cuenta, ¿no? Morena no es Claudia Sheinbaum, Morena no es López Obrador, Morena no son sus asesores que tiene aquí en la Ciudad de México, Morena es también mucha gente impresentable que no solo ganó puestos legislativos, ganó puestos para espacios de ayuntamientos, ¿no? Y también allá hay que ir a fiscalizar. O gubernaturas. Gobernaturas, y eso va a ser súper interesante, ¿no? Ver qué va a pasar en esos espacios, porque me parece que si bien la visión de un país acerca de un proyecto nacional que tenía López Obrador, pues ¿quién la ejecuta? La ejecutan personas y se ejecutan en ayuntamientos y la ejecutan regidores y espacios de diputados. Y yo no denosto, porque hay mucha gente que ha querido polarizar nuestro movimiento respecto al movimiento de Morena y es algo que yo creo que no podemos permitir, pero sí hay que preguntarnos dónde están las personas que hoy ganaron espacios, y no solo de Morena, también muchas personas del frente que no hicieron campaña, ¿Y qué pasó con ese dinero que tuvieron para las campañas, no? Lo invirtieron en redes sociales y un montón de cosas que seguramente no son todas ilícitas, pero bueno, eso tampoco es nuevo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también hay que como
ser muy generosos con el país que nos va a tocar construir en los próximos sexenios, no dejar de ser críticos y también ver qué está pasando en los estados, qué va a pasar en las ciudades, qué va a pasar en los municipios. ¿Les preocupan las supermayorías de Morena en el Congreso? Pues las supermayorías de quien sea son preocupantes, Sí. ¿no? Más bien creo que... Y son preocupantes cuando la gente no se organiza para hacer contrapeso. Creo que mucha de la chamba que vamos a tener nosotros, fuera de desde donde estemos participando, es organizarnos para poder plantear que no haya cosas que se aprueben discutidas en lo oscurito por debajo de la mesa sin tomar en cuenta a las personas. Creo que esa es la chamba que tenemos hoy en día, no solo nosotros, sino todas las personas que queremos buenos gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, a ver... lo decía Susana, hay gente impresentable y muy decente en la mayoría de los partidos y creo que necesitamos no darles, lo hemos dicho muchas veces, no le podemos dar un cheque en blanco a nadie y nos toca organizarnos para que eso no sea así. En ese sentido no me asusta porque es una supermayoría de Morena, sino porque son supermayorías de quien sea, ¿no? Yo creo que mientras no se comporten como se comportaron en pasadas legislaturas el PRI, que era muy frustrante, o sea, yo era una de las personas que veía el canal del Congreso hasta las 4 de la mañana, era muy frustrante que no discutían nada, o sea, que no dejaban, o sea, como que usaban sus votos mayoritarios para no permitir ni siquiera la discusión de modificaciones, que aunque al final no fueran a pasar esos artículos porque ellos tenían la mayoría de los votos, era muy frustrante ese comportamiento de bloque donde pues tú esperas que tus legisladores sí al menos den la discusión de sus puntos de vista. Y orillar las discusiones a las 3, 4, 5 de la mañana, cuando la oposición está cansada, cuando las Ya personas nadie está están viendo. cansados. Sí. Entonces, vamos a ver qué tipo de mayoría van a ser. Si van a ser una mayoría pues que está a la altura de las expectativas de los ciudadanos o se van a comportar igual que en pasadas legislaturas. Dice Roberto que hay que estar pendientes de que no hagan acuerdos en lo oscurito, de que puedan realmente tener apertura ciudadana. He visto muchas críticas recientes en redes sociales de la gente cercana a los equipos de transición y a los equipos de la campaña también, de cierta manera descalificando a un grupo de la sociedad civil, a los corporativistas, como les llama Antonio Marvel, que por cierto también trabajó en una organización que se llama Artículo 19. Pero, ¿a qué le dirías a todos ellos que están diciendo, a ver, no, ustedes no representan a nadie? Pues, a ver, yo creo que justo sobre los tweets particulares de Antonio Marvel, creo que tiene un argumento muy bueno que lo elabora de manera mucho más articulada y propositiva en su artículo que en su timeline. Está bueno el artículo, por si quieren leerlo en el Medium de Antonio Marvel, que habla sobre esta idea de que la sociedad civil es amplia y plural y unos cuantos no la representan o no pueden hablar en nombre de ella. Y que hay una parte de la sociedad civil que sí es cierto que por años tal vez ha tenido acceso al poder sin estar sujeto a rendición de cuentas, ¿no? Y que de pronto tal vez, ahorita que ya no van a estar tan cerca, puede que les haya dolido. Eso lo entiendo y creo que es algo que se vale discutir y que hay que discutir sobre la pluralidad de la sociedad civil y quiénes tienen acceso a toma de decisiones y sobre todo personas que no fueron electas, ¿no? Pero fuera de eso, digamos, la parte más burda y denostar a priori los esfuerzos que hay, aunque yo pueda no estar de acuerdo con muchas agendas, pues creo que no se vale. Más bien, sociedad civil es un campo abierto en el que todos pueden participar. Yo me quedo con el artículo de Antonio Marvel de Medium y no tanto con los buenos, no tanto con los tweets Pero al mismo tiempo ¿no? su argumento es un sector de la sociedad civil que acapara esos temas, pues que es el sector de la sociedad civil que ha trabajado esos temas. La otra parte de la sociedad civil no los ha trabajado y ahora sí va a venir un grupo nuevo, de relevo, seguramente que va a tener mucho más acceso al poder, que también va a ser otro grupo de sociedad civil. ¿Y cómo formamos un nuevo grupo de sociedad civil que no dependa de financiamiento, que puedan ser incluso grupos de vecinos que se organizan para hacer gestiones municipales, ir a tocar puertas a sus regidurías, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la sociedad civil también se democratice, así como también queremos que los partidos se democraticen? Es una chamba muy larga porque a mí me parece que las prácticas priistas de hacer política están en todos los partidos, pero también muchas veces en organizaciones de la sociedad civil y claro que toca ser autocríticos, claro que toca ser autocríticos sobre cómo agendas que muchas organizaciones tienen no han podido permear, ¿no? También eso se vale, pero denostar a priori creo que es un mal paso para hacer un gobierno de transición y denostar a quienes han trabajado años, muchos temas, solo porque reciben financiamiento de cualquier tipo, me parece que es muy pernicioso. Yo creo que quien tiene que ser autocrítico es más bien quienes ganaron también, ¿no? O sea, quienes van a estar gobernando son los primeros que tendrán que... Que eso es lo que uno no se esperaba, ¿no? Bueno. Porque creo que eso es lo que sorprendió a muchos, que no se esperaban que vinieran a decir eso una vez ganando. Ahora lo que creo que va a pasar es lo que pasó en Jalisco la vez pasada, cuando ganó Movimiento Ciudadano, muchos activistas se incorporaron al gobierno. Sí, y hay ahí como un momento tenso con sociedad civil, cuando ya los activistas
que ganan sus equipos políticos, pues se incorporan a ser funcionarios públicos. Claro. Entonces, pues vamos a ver cómo se logra que no haya estos discursos de exclusión y que la sociedad civil, por un lado, se generen nuevos grupos vecinales, barriales, también no una sociedad civil cuyo financiamiento emana de grandes fundaciones o empresas, pero también una sociedad civil pues no tan privilegiada, ¿no? Claro.